Llegamos quebrando, tumbando viejas sin Hola mixes, pues nosotros somos promotores culturales de la Ciudad de México y somos parte del proyecto Brujas y Perreo. Y pues bueno, hoy tenemos a una invitada muy especial aquí con nosotras al proyecto. Ella es Valeria Angola. No sé si te quieras presentar, Valu. Hola, ¿cómo están María, David? Gracias por la invitación. Pues yo soy Valeria Angola, más conocida como arroba Rulu en Twitter y en Instagram. Soy feminista antirracista, feminista decolonial. Hago parte de la colectiva antirracista Frontera. Tengo un podcast que se llama Afrochingonas. Escribo en Mal Vestida y soy representante de Afroféminas aquí en México. Yeah. No, pura calidad. Sí, pues el día de hoy te hemos invitado porque justamente tenemos como temática el perreo, y para hablar del perreo y de los ritmos afrolatinos y afrocaribeños creo que es importante empezar también a reflexionar en torno a empezar a reconocer, ¿no?, de dónde es que se desarrollan los contextos particulares de estas músicas. Y pues qué mejor que una invitada que pues ya tiene años disfrutando, haciendo cuerpo con el perreo y también teorizando también por ese lado. Entonces no sé qué nos quieras platicar de tu experiencia un poquito en ese sentido. Pues sí, hace como, ¿qué será? Unos 4 años o 5 años tal vez. Yo comencé a bailar reggaetón. Yo estudié danza también. En mi presentación olvidé mencionar que estudié danza contemporánea aquí en México y en Colombia. Bueno, soy colombiana también, perdón, me olvidé de dónde soy. Soy colombiana, soy mexicana también y bueno, como dentro de todo mi bagaje de formación corporal, los ritmos afro colombianos estuvieron muy presentes, ¿no? Pero bueno, en 2016 por razones de la vida terminé bailando reggaetón y como un trabajo, ¿no? Como una actividad profesional donde yo recibía una remuneración, etcétera, y ahí empecé como a meterme en el mundo del reggaetón. Pero bueno, lo que yo le contaba a María, les he contado pues a las personas que se han acercado a mí a preguntarme por estas cuestiones del reggaetón, me decían que yo era una mujer contradictoria, ¿no? Que cómo podía yo ser feminista y tener todo un discurso alrededor del cuerpo y ser reggaetonera, que eso era imposible. Entonces sí, yo gastaba mi tiempo en terapia preguntándome pero por qué era una contradicción, ¿no? Claro. Y porque me gusta, ¿no? Y me gusta, y para mí no era una contradicción. Entonces tanto mi familia alarmadísima, mi pareja en ese momento alarmadísima, que cómo es posible que yo me prestara para ese tipo de espectáculos, en fin, cosificándome y que no sé qué. Bueno, entonces yo para mí evidentemente no era una contradicción, nunca lo fue. Pero lo entendí mucho tiempo después cuando empecé a investigar sobre la historia del reggaetón, ¿no? Todo comenzó a raíz de que yo me encontré una playlist en Twitter de una chica que recomendaba ciertas canciones de mujeres reggaetoneras, pero en esta lista aparecían solo mujeres que para mí no eran reggaetoneras. Jimena Sariñana, yo no sé si, que bueno, o sea, Jimena Sariñana pues puede que haga reggaetón ahorita, pero para mí no era una mujer reggaetonera y queen, ¿no? Claro. En fin, entonces empecé a indagar sobre las mujeres en el reggaetón, pero estas mujeres negras, ¿no? Afrolatinas, afrocaribeñas. Y me di cuenta que el reggaetón, pues desde su origen, ha tenido una gran participación de las mujeres y que es una música evidentemente negra, ¿no? Entonces empecé a investigar un poco, a relacionar este hallazgo con otras lecturas de otras feministas negras, y me doy cuenta que el reggaetón, por supuesto que es una expresión política de resistencia del cuerpo. Sí, pues también un poco estás acá también para hablar de esto, ¿no? O sea, como compartirnos la importancia de hablar de racismo y clasismo al hablar de reggaetón y de hablar de perreo, ¿no? Porque no puede estar separado eso, o sea, porque
al hablar de estas prácticas del baile, de cómo las mujeres vivimos el cuerpo, como tú lo decías, ¿no? De pronto parece ahí como una especie de contradicción, ¿no? Bueno, si eres feminista, ¿por qué bailas eso, no? O sea, estás mal, ¿no? O sea, estás medio loquita. Entonces, pues, hicimos una serie de preguntas que queremos como, pues, compartirte un poco. Sí, pues, antes de entrar de lleno al tema de el cruce entre la misoginia, la raza y la clase, cuéntanos un poquito de dónde viene el reggaetón, más o menos. Ok, pues mira, lo que yo encuentro es que el reggaetón es, digamos, hija, del dancehall, ¿no? El dancehall es un ritmo de Jamaica, que también más o menos de los 70s, 80s, que nace como respuesta al reggae, ¿no? Veíamos un poco con Jessica, que es una gran bailarina, amiga mía. Va a estar en el programa próximamente. Jessica nos contaba pues sí, que el dancehall era como, una contrarrespuesta al reggae. El reggae es la música clásica de Jamaica, ¿no? En inglés, en el idioma digamos, formal, ¿no? Nacional, exactamente. Y el dancehall nace como esa respuesta y está no es en inglés, es en el patúa, y bueno, también en su mayoría es practicado por mujeres y con una temática también muy sexual, muy contrahegemónica, ¿no? A lo que es la música del reggae. Y entonces, bueno, del dancehall, el dancehall tiene muchísimas variantes rítmicas. Una de ellas es el dembow. El dembow es el ritmo del reggaetón, es tac, tucu, tuc, tac, tucu, ese es el dembow. Y el reggaetón, digamos que se deriva de ese dembow porque empiezan digamos, se exporta de Jamaica y empieza a desarrollarse en países como Puerto Rico, Panamá es súper importante, entonces empieza a hacerse como dembow, digamos, en español, ¿no? Como apropiarse en estos contextos, en estos otros países del Caribe, igual por personas negras. Y entonces, pues ese es el reggaetón, ¿no? No podríamos hablar de un momento exacto, claro, o de un lugar exacto, pero yo les diría que estos países son muy importantes para entender la historia del reggaetón. Colombia también República Dominicana. Y pues lo que dice el Chombo, que es un youtuber, que es el productor de La Factoría, que es un gran músico. El Chombo dice, bueno, en sus videos él dice, bueno, hay una cantidad de ritmos caribeños como el merengue house, como el propio merengue, como el hip hop, como el reggae, como todos esos ritmos en esa época. Que todavía la salsa choque no es después, ¿no? ¿verdad? La salsa choque es más reciente, pero en esa época, como en los 90s, 80s, pues se ve influenciada el reggaetón por todo ese ambiente musical caribeño. Entonces, de ahí viene el reggaetón, ¿no? Una hibridación cultural. Y además el reggaetón, o sea, hay que decirlo, ¿no? O sea, sí es un ritmo negro en su origen. Totalmente. Es negro. Totalmente. Bueno, Balu, ¿y tú cómo crees que sería esta relación de la historia del reggaetón, o de lo que es el reggaetón, pues con la historia de la resistencia afrolatina y en el Caribe? Sí, fíjate que yo, justo a partir de que empiezo a darme cuenta que las mujeres también han participado de una manera muy activa en el desarrollo del reggaetón como un ritmo, me doy cuenta que pues las letras, ¿no? Los contenidos de estas músicas no solamente tienen que ver con el sexo, ¿no? Con la celebración del cuerpo, el gozo que produce el placer sexual, etc. Me doy cuenta que también las mujeres negras, reggaetoneras, han producido canciones que tienen que ver con la resistencia, por ejemplo, al imperialismo yanqui, ¿no? Yo les comentaba en este taller donde yo socializo todas estas cosas, que hay una cantante que se llama La Gil, es una puertorriqueña,
y ella tiene una canción que se llama Paso a Paso, y en esta canción ella denuncia a los cuellos rojos, ¿no? Los cuellos rojos son los gringos, que les dicen cuellos rojos porque aquí se ponen rojos con el sol. Y entonces ella dice, bueno, los cuellos rojos son unos racistas, materialistas, que quieren que sus hijas se casen con blanquitas, ¿no? Entonces ella, bueno, está denunciando el racismo, ¿no? También, y el sexismo, ¿no? O sea, cómo se imbrinca, ¿no? Esta simultaneidad de opresiones que viven las mujeres negras, ¿no? Lo que han llamado también desde los feminismos negros como la interseccionalidad, ¿no? Cómo se dan estos cruces entre raza y género, ¿no? Entonces, claro, me doy cuenta de eso, me doy cuenta que hay otras canciones que le cantan, por ejemplo, a Yemayá, que es la diosa yoruba del mar, ¿no? Al consenso. Me doy cuenta también, por ejemplo, cómo le cantan a Anacaona. Anacaona es una figura de la resistencia anticolonial, ¿no? Es una mujer indígena, taína, líder de su pueblo, que organiza una emboscada y mata a 43 colonizadores, y después a ella la ahorcan, ¿no? Enfrente de todo su pueblo, y Anacaona es una figura de resistencia para las mujeres racializadas. Entonces, y como las mujeres racializadas, mujeres indias, mujeres negras, hemos estado siempre en disputa con ese poder, ¿no? Y que la música ha sido un gran escenario para poder expresar esa resistencia, ¿no? Entonces me doy cuenta de todo eso, pero además me doy cuenta que las mujeres siempre negras en el reggaetón pues siempre han colocado los límites de lo que quieren hacer y no. Se cree, María, y tú que eres una gran bailadora con el trasero, que se cree que las mujeres que bailan de esas maneras son incapaces de dibujar los límites de lo que quieren o no. Tú estás permitiendo todo el tiempo que te sexualicen o que te acosen. Ajá, y entonces las mujeres negras con el reggaetón a mí me han enseñado lecciones muy grandes de cómo decirle al tipo, oye, no, aquí no te vas a meter, sí, ¿no? Pues estamos bailando, exacto, Ivy Queen es un gran ejemplo de eso, estamos bailando, estamos cerca, pero no va a pasar lo que tú quieres, va a pasar lo que yo quiero, porque soy yo, como dice Ivy Queen, la que decide cuándo vamos al mambo. El tema de la sexualidad está muy implícito tanto en el reggaetón como en los bailes, pero yo creo que lo que hay que poner ahí también como el acento es que ya es o sea, las mujeres están hablando desde su sexualidad, o sea, ya no desde la sexualidad masculina. Si bien en el reggaetón los reggaetoneros, los hombres, pues cantan así como estas canciones, y que también es paradójico, porque ya tú lo comentabas también en este taller que nos compartiste, a los hombres no los censuraban, pero a las mujeres sí las censuraban, ¿no? Por compartir su sexualidad, ¿no? Y como estos límites que también, como tú comentas, ¿no? O sea, yo también he aprendido como mucho de eso, sobre todo el dancehall queen, que son como mujeres, o sea, desde que llegan al escenario, y no solo que llegan al escenario, o sea, como su vida no solo está, o sea, como que se haga mucho esa comparación quizá aquí como con México, con un país que está atravesado como por una cuestión católica, cristiana, súper conservadora, y que los espacios de baile son espacios de encierro, ¿no? O sea, digo, hay espacios de resistencia como las sonideras que están en la calle, pero por lo regular tú no puedes ir bailando así en la calle, ¿no? O sea, eso es como una falta a la moral, y incluso hasta te pueden detener quizá, ¿no? Por estar haciendo como cosas inmorales, ¿no? Y por decir lo que también nos han compartido pues varias como compañeras que hacen dancehall y todo eso, pues es que es como en Jamaica el baile es cotidiano, o sea, está ahí en las calles, y por decir incluso lo que tú decías, o sea, sí hay esta cuestión de sexualidad, pero también hasta los mismos pasos tienen nombres de actividades cotidianas, ¿no? De ir al mar, de ir a remar, de la pesca, de los trabajos, de las actividades que tienen. De hecho, una canción que también me impactó muchísimo es de un documental que ya les habíamos compartido, que se llama Dancehall a prueba de balas, y habla de Urabá, Colombia, ¿no? O sea, que en ese momento, en ese contexto, Urabá estaba atravesado pues por las FARC, por este periodo de guerras. Urabá está en una condición, como pues la misma personas dice, pues de casi caso, así vivían en las haciendas, las empresas bananeras, ¿no? Y hablan de los polizones, ¿no? De la gente que pues quiere emigrar a Estados Unidos, y son súper fuertes las letras, porque las letras están hablando de cómo la gente muere ahogada, ¿no? O sea, porque intentan subirse a los búnkers y son lanzados de los barcos, ¿no? Entonces
Entonces es como muy fuerte y también encuentras estas otras canciones que como tú también en otros talleres nos has comentado, pues ya en este reggaetón como ya más industrial y como ya lo que nos llega y como lo mainstream, pues ya no es mencionado, o sea, se blanquea totalmente, o sea, ya no habla como de esas resistencias, ¿no? Y cuando surge, pues, y no apelando como a los orígenes, pero sí, o sea, están hablando de la vida cotidiana, de lo que les ocurre a las personas, y eso me parece como súper interesante de rescatar. Y por eso a veces me parece como muy molesto cuando dicen y como una falta total, así como de respeto a la vida y a la experiencia de las personas, decir que no es cultura o anular, ¿no? O sea, es como seguir anulando a la otra, al otro, ¿no? Hacia las experiencias, ¿no? O lo que decías también, esto de las mujeres, cómo ponen límites en los bailes, o sea... Y pasa mucho, ¿no? Porque el hecho de que una baile de esa manera y que estás ahí tuerqueando en la fiesta o así, ya es como que quiere llegar a un tipejo, un gañán ahí como a tocarte. Y de hecho, o sea, ahora también con redes sociales pasa mucho, o sea, que tú subes tus videos y ya de pronto ya se dan el lujo de mandarte así como mensajes o fotos no deseadas. No deseadas, no pedidas, ¿no? Y es como y muy mal así, bodrios, ¿no? O sea, justo es muy complejo porque pues de pronto como tú dices, bueno, ¿qué hago? O sea, y entras también como en esta crisis de decir, ay, bueno, pues ya no voy a subir mis videos, ya no voy a subir fotos, me voy a recatar, me voy a volver así como una señora de bien, una feminista de bien, así acorde al estereotipo, porque sí también, de hecho, me ha tocado también lo mismo, o sea, de que me han dicho como, ay, pero tú dices que eres feminista, pero ¿por qué cosificas? Me han llegado a decir que soy una pena así para las mujeres feministas, ¿no? O sea, lo que yo hago vulnera y objetualiza y sexualiza a las mujeres. Yo por ¿no? eso ya no soy feminista. Entonces ya como que me han dicho que así, mismas feministas me han dicho que bailes pornográficos, comentarios que dices... O sea, que ni siquiera, o sea, lo más triste es como que ni siquiera me lo ha dicho como un hombre, ¿no? O sea, que dices, qué fuerte, ¿no? Entonces, es complejo. Es muy complejo y como me llamó también la atención esto que decías al principio, que entras en crisis y vas a terapia y dices, bueno, ay, no, dejo de bailar, el reggaetón es el mal, es el diablo, ¿o qué hago, no? O sea, sí. ¿Y cómo lo resuelves, sí, ¿no? Pues yo creo que justamente eso que comentas, todo este odio y toda esta campaña de desprestigio hacia el reggaetón tiene muchísimo que ver con el racismo, tiene muchísimo que ver con estas formas corporales, estas expresiones corporales, artísticas, culturales, que no se asemejan a una norma, ¿no? A la norma del cuerpo aburguesado, ¿no? El cuerpo de este sistema que es un cuerpo blanco. Y yo cuando digo cuerpo blanco no me refiero a un cuerpo de color blanco, me refiero a un cuerpo asimilado por ese sistema en donde justo las mujeres, exactamente, un cuerpo que ya introyectó esos valores hegemónicos, justamente, ¿no? El cuerpo de las mujeres es un cuerpo bien portado, una señorita que no su sexualidad, por ejemplo, la dedica solo para la reproducción, ¿no? Y como todas esas formas de explorar la sexualidad o de vivir la sexualidad quedan completamente restringidas, ¿no? Solamente la sexualidad para la reproducción, pero la sexualidad, el mundo de la sexualidad, el placer, yo siento que es supremamente grande, ¿no? Y es un poco lo que dicen también feministas negras como Audre Lorde. Ella dice, el placer es mucho más amplio que lo sexual, y ha sido una cuestión patriarcal encerrar el placer a la habitación de tu casa. Y aparte, ¿no? Heterosexual, ¿no? Heterosexual, exactamente. Algo privado. Y ella dice, no, esta sociedad es antierótica, y explorar el placer en lo demás, en bailar, en escribir, en conversar, en bailar, ya dejé bailar, en lo que usted quiera hacer, eso es algo completamente contrahegemónico, ¿no? Es revolucionario. También hay ya no es feminista, Sata Shakur,
la mujer más peligrosa según el FBI, ¿no? una pantera negra que fue encarcelada durante muchísimo tiempo, que vive ahorita en Cuba. Ella está exiliada porque es la mujer más perseguida en este momento. Me encontré hace poco una frase de ella y decía: la revolución es sexy, y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Ahorita ya como un poco cerrando, ¿tú cómo vincularías? O sea, ¿tú sí creerías que existe un perreo feminista? O que puede ser perreador y feminista. Claro que sí, por supuesto. Es que, mira, fíjate que eso fue lo que yo encontré cuando empecé a estudiar como las canciones de las mujeres reggaetoneras negras de Puerto Rico, de Panamá, de República Dominicana. Me di cuenta que su contenido era completamente feminista. O sea, me di cuenta que eran mujeres que estaban súper conscientes de su placer, ¿no? En esa medida estaban produciendo canciones, música, letras que hablaban de su placer, de que si tú eres un mal polvo, perdón, vaya, o sea, a mí me sirve esto. Ellas dicen, o sea, siempre lo han sabido, ¿no? No han necesitado, pues tampoco ser feministas como en el estricto término de que yo soy feminista y ya leí a la escuela y leí para saber que el placer femenino es una cosa completamente primordial para ellas, ¿no? Entonces, para mí, por supuesto que es feminista en ese sentido, pero también son feministas porque son mujeres que están hablando de condiciones mucho más, digamos, grandes que la cuestión del sexismo que puedan vivir o experimentar con los hombres de sus comunidades. Por ejemplo, hablan del colonialismo, de la invasión, del imperialismo estadounidense, hablan del racismo, ¿no? O sea, son mujeres que son completamente conscientes de las violencias que viven y además las denuncian con sí, porque las viven, las atraviesan. O sea, no solo las leyeron en un libro académicamente. Exactamente. Entonces, bueno, no son feministas, son feministas o porque, bueno, no son, son y no son porque son conscientes o sea, están resistiendo, están luchando, están denunciando a través de la música y del baile, y no son feministas porque, bueno, o sea, el feminismo también es una cosa muy de la ilustración, de que si leíste a Simone de Beauvoir entonces ya eres feminista. Ellos seguramente no han leído a Simone de Beauvoir. ¿Cuántos libros de feminismo has leído? Exacto, o sea, no son muy de la experiencia. Exactamente, y que son mujeres que saben completamente su condición de, digamos, opresoras, no, oprimidas, perdón. Discúlpenme este lapsus de vida. Sí, de oprimidas. Ajá, ellas saben que justamente están en condiciones de desigualdad estructural y utilizan pues los recursos que tienen, como la música, como su cuerpo, como su voz, como su baile, como sus ropajes, para decir esto es lo que está pasando y no estamos de acuerdo, ¿no? También hay como una serie de afirmaciones que dice, o sea, ya nos dijiste que sí es feminista el perreo, yo también creo, pero también hay quienes dicen que es machista, ¿no? O sea, tiene letras muy machistas y que, ¿por qué lo bailamos si es machista? ¿Por qué te haces eso? O sea, así me han dicho. Pues fíjate que yo siento que la cuestión del machismo es algo que va mucho más allá de la música del reggaetón. O sea, el reggaetón puede ser machista porque la cultura en la que vivimos es machista. Sí. Pero así también es machista la salsa. Claro. Mira, yo soy súper, me encanta la salsa. El rock, el punk, la ranchera que escucha mi papá. La ranchera. ¿Sabes? O sea, la música... O sea, yo no creo que sea un problema intrínseco de la música, sino un problema justamente de la cultura, ¿no? Entonces, claro, pues si hay un machista que decide hacer reggaetón, pues seguramente su reggaetón va a ser machista, pero no es porque el reggaetón en sí mismo lo sea, ¿no? Pues, y ya encontramos todas estas líricas que nos compartiste y que aparte... Lo más grave de todo me parece es que son mujeres que quedan relegadas, ¿no? Exacto. O sea, que no las conocen. No las contaste la experiencia de esta chica. Glory Glow. Glory Glow es una reggaetonera que según yo es de las más importantes porque es la corista de muchísimas canciones que todos conocemos, como La Gasolina, como Baila Morena, como Dale Don Dale, canciones muy muy famosas.
y ella pues no, la hemos escuchado y sabemos que ella dice, vámonos fuegote, o dale, no dale, o baila morena, los clásicos del reggaetón, y Glory Glow, bueno, no sabemos quién es ella, ¿no? Que participó en todas estas canciones y además que pues hizo también una carrera como solista, pero que fue censurada de la industria del reggaetón justamente porque sacó una canción que se llama La Popola, ¿no? La Popola significa la vagina, la vulva, y entonces esta canción pues le costó prácticamente su carrera musical porque pues era demasiado explícita. Ella habla en esta canción de la vulva, ¿no? Y entonces dijeron, no, es demasiado, esto se debe prohibir, esto es pecado, y entonces, bueno, en fin, ya la censuraron, y justamente yo leía eso en algún lugar en internet, una columna que decía que justo, ¿no? A Glory Glow la habían censurado, y hay otras canciones pues igualmente explícitas que no son censuradas, pero son hechas por hombres. Entonces ahí nuevamente vemos intersección entre raza y género. Sí, que está cañón porque ves canciones que hablan sobre la violación, sobre cómo desaparecen una mujer, o sea, canciones terribles y que son un hitazo y que todo el mundo canta y escucha, y donde también habla de la gordofobia incluso, ¿no? O sea, hay canciones que hablan de los cuerpos gordos que son fácil como de, yo no voy a estar contigo, no me acuerdo el nombre de esa canción que habla porque estás gorda, porque estás fea, o sea, que son súper, o sea, homofóbicas, misóginas, gordofóbicas, ¿no? O sea, también hacia el cuerpo de las mujeres, y que no están censuradas, ¿no? O sea, es impresionante. Y una mujer que solo dice, pues ya, o sea, como que está hablando de su cuerpo, es como de, bueno, no está hablando de nadie más, está hablando de su cuerpo, sí, ¿no? Ni siquiera está hablando de que está violando a alguien más, ¿no? Exacto, sí. Pero pues también ahí va, como tú dices, está toda esta cultura de la violación, de la misoginia, ¿no? Y que se les permite a los vatos. Y además, bueno, fíjate que yo me he dado cuenta, María, que por ejemplo, hay muchas canciones de la cultura popular, ¿no? Que hablan, por ejemplo, pues de esto, ¿no? De la violación, de que no piden permiso, ¿no? Los hombres para justamente sobrepasarse, ¿no? Y para hacer lo que quieren hacer. Y en el reggaetón justamente yo me he encontrado lo contrario, que hay consenso, el famoso consenso. Yo creo que bien conocido. Yo creo que ese es un tema que esta generación, este paradigma del feminismo nos le ha puesto a la cultura de frente, ¿no? ¿Qué es el consenso y el consentimiento y todo esto, ¿no? Y el reggaetón yo creo que tiene muchísimo de consenso. El reggaetón, bueno, obviamente no todas las canciones, pero sí hablan de, oye, bueno, ¿quieres? te voy a hacer, te enumera, te dice, te voy a hacer esto y lo otro. Y tú dices, ok, gracias por avisarme. Y eso es consentimiento. Y hay canciones, como les decía, de la cultura popular que escucharon nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros padres, ¿no? Que pasan por completo por ese consentimiento, ¿no? Pues ahí está el Mátalas con unas sobredosis de ternura, ¿no? O sea... Sí, y yo siento que eso tampoco no ha sido criticado de esa manera, o de esa manera como tan fuerte, tan cruel como el reggaetón, ¿no? Porque el reggaetón, pues, yo insisto, el desprecio por el reggaetón tiene un origen muy fuerte en el racismo. Sí, porque aparte es que cuerpos sí pueden hablar de sus propios cuerpos y de sus experiencias, ¿no? Porque si fuera quizá un hombre blanco, una mujer blanca, que tú ya lo mencionabas, pues sí, con esta onda del neoperreo, que también, pues sí, ya tiene como otras, según, ¿no? Como otras canciones, como La Pili, Chocolate Remix, pero pues son mujeres blancas, españolas, ¿no? Que sí, me agradan sus rolas, pero tú ya bien lo dices, bueno, pero pues es que no son la panacea, ¿no? O sea, ya existía el reggaetón feminista desde antes, ¿no? Exactamente, es que ese es justamente lo que yo me di cuenta, ¿no? Es que se está hablando de que el reggaetón es feminista a raíz de que empiezan a ser mujeres
que no son mujeres caribeñas o mujeres afrolatinas, sino mujeres españolas o argentinas, mestizas, blancas mestizas, también. exacto, y entonces ahí sí ya podríamos hablar de que es feminista, y es, no, a ver, o sea, las mujeres siempre han hecho No, yo reggaetón. la verdad solo voy a bailar esas canciones porque esas sí las aprueba el feminismo blanco. Ok. ¿Y tienes una playlist? Sí, tengo una playlist ¿Qué hiciste a partir de este trabajo? en YouTube. En YouTube. Sí, tengo una playlist, y también Malvestida, que Malvestida me publicó una nota hace un año. Ellas hicieron también una lista en Spotify. Ujú. Pero sí, ahí tenemos la lista, y con Jessica, Jessica hizo también una lista con las canciones de dancehall y las canciones de reggaetón que usamos en el taller, ¿no? Y con las que bailamos. Estaría bien si ustedes gustan compartirlas acá Claro. con nuestro público. Claro, sí, ¿Cómo las se llama pasamos. la playlist para que la busquen? Se llama, como nuestro taller, Pum Pum, Popola, Panocha. Y todos así. Ay, ya me dio calor. Ay, Dios, no se espanten, así se le llama a la vagina en algunas partes. Sí, le pusimos Panocha para que más o menos dijeran, comprendieran ¿De qué trataba. Ya saben de qué va, ya saben si quieren entrar o no quieren entrar, ¿no? Así ya no se espantan. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias por el tiempo, por esta bonita experiencia, compartirnos todos estos conocimientos que has llevado a lo largo del tiempo. Pues estamos muy contentos de estar aquí contigo. Gracias. Sí, gracias. muy emocionados de que pues hayas aceptado estar con promotores culturales, de pues compartirnos todo lo que, pues tu vivencia, ¿no? Lo que te atraviesa y también todo lo que has estudiado, ¿no? O sea, porque Claro. te ha llevado como muchos años, también las redes que has tejido con otras mujeres, Exacto. o sea, entonces pues las invitamos también a seguir a Valeria en sus redes sociales, en sus redes, @valururu, por favor, ahí les vamos a poner en el link. También, no lo dije al principio, pero pues también agradecemos aquí al espacio que nos prestaron en el centro de Tlalpan, en la alcaldía Tlalpan, La Vorágine. Muchas gracias por prestarnos el espacio para pues esta bonita charla, Esta convivencia, conversatoria. Y Pues, vámonos bueno. a comer. Y ya vámonos a comer. Muchas gracias. No sé si quieras decir algo. No, algo. agradecida con ustedes por el No, espacio, y nada, pues vamos a seguir estudiando, leyendo y practicando con el cuerpo. Muy bien. Y bailando sobre todo. Gracias. Adiós, amixes. Llegamos quebrando, tumbando viejas imposiciones. Tenemos memoria, movamos la cuerpa sin limitaciones. Nacimos completas, libres de sus opiniones. Gozamos la onda, aunque tengan otras intenciones. Su peor pesadilla, nuestra conciencia en hoy. Se acabó su tiempo, eliminé al patrón. Hijas de la luna, también del sol. Hermanas del fuego, guardianas del amor.